Gracias, Julián. Muchas gracias a todos que nos acompañan hoy desde todo el país. Sabemos que también nos acompañan de otros países de América Latina. Agradecemos su fidelidad y su interés en este espacio. Y vamos a tener una conferencia muy interesante que tiene mucho que ver con lo que resolvieron en el reto León Fortajet. ¿Verdad? Y recordarle a los asistentes que están allí conectados que las preguntas las pueden hacer a través del chat. Vamos a tener 2 momentos para resolver todas las inquietudes que tengan, una en la mitad de la charla y otra al final, para que vayan poniendo allí en el chat todas las dudas que tengan. ¿Listo? Gracias, Julián. Bueno, nuevamente, muy buenas noches. Es un día muy alegre, ha sido un día muy intenso para todos y vamos a hablar precisamente sobre la sorcibilidad del concreto y la sorcibilidad aplicada en otros materiales, porque finalmente esa palabreja, sorcibilidad, es bien desconocida, pero resulta que la utilizamos en muchas cosas. Y tal vez no lo sabemos. Y todavía hay muchos espacios de innovación y de investigación donde se puede trabajar o aplicar la sorcibilidad para mejorar los procedimientos constructivos, para mejorar el desempeño de las obras. Y lo que vamos a hablar el día de hoy, como ya lo adelantaba Julián, en el resumen de la presentación. Creo que no está funcionando el paso. Vale. Todos sabemos que el agua es uno de esos componentes o de esos agentes que tenemos en el ambiente que lo necesitamos para nuestra supervivencia, pero no es un material o una sustancia que sea muy amable con nuestras obras. El agua transporta muchos agentes agresivos y en algunos casos incluso es agente agresivo por sí mismo, porque es capaz de disolver componentes de los materiales que están involucrados en las obras y por tanto empiezan a deteriorarse. Y recuerden que sostenibilidad no es solamente emisiones de CO2 o uso de materiales alternativos, sino que sostenibilidad tiene una lista grandísima que se llama que las obras duren lo que se supone que deben durar. Porque si no duran lo suficiente, pues vamos a gastar el doble de recursos, si no el triple de recursos, para desmontarlas y volverlas a construir. Entonces, por eso la durabilidad es de interés para todos en general en nuestra industria, porque es una lista importantísima de la durabilidad, de la sostenibilidad, y que se complementa con otras como la modulación de los materiales, usar los materiales apropiados y necesarios únicamente, pero también disminuir las emisiones de material particulado y las emisiones que tenemos de otras sustancias como el CO2 o el metano, que son igual de importantes. Entonces, la absorción es, o la absorción, mejor dicho, o la diapositiva, la absorción es un fenómeno con el cual entra el agua dentro de los materiales. Pero la absorción, creo que nunca hemos visto un reporte de cuánta es la absorción de un material, precisamente porque es una propiedad que se mide de manera indirecta. Se mide de manera indirecta por otras propiedades, como vamos a ver enseguida. Entonces, resulta que el agua tiene una velocidad y una forma de entrar en los materiales. Entra como agua líquida, entra como agua a vapor, y en ese proceso lo que termina ocurriendo es que cambia el contenido de humedad del material. Y al mismo tiempo, lo que ocurre es que el agua en estado líquido va ingresando también, seguramente, con algunos agentes agresivos que van a deteriorar el material. Entonces, no son tan conocidas, pero normalmente para ciertas aplicaciones lo que interesa es qué tan rápido absorbe agua, dependiendo de la humedad que haya, y qué tan rápido entrega el agua otra vez al ambiente para temas de secado. Y eso tiene implicaciones muy fuertes o muy importantes en el consumo energético de las edificaciones, sostenibilidad. ¿Por qué? Porque si tenemos materiales húmedos,
cuando prendemos un sistema de refrigeración, un aire acondicionado, el aire acondicionado baja la humedad relativa y empezar a extraer agua del material. Y lo va a extraer de una forma característica, como se observan las famosas curvas de sorción y de desorción, que son bastante utilizadas en otras disciplinas, pero curiosamente en el mundo aplicado de la construcción y del diseño de edificaciones no están empleados por una situación que todavía, confieso, no logro comprender. Lo importante es que los materiales tienen fisuras, poros, grietas, imperfecciones, defectos por donde ingresa el agua y también por donde sale el agua, lo cual modifica la forma en que hay sorción en el material. Pero hace un momento les decía que esta propiedad la medimos de otra forma. En este caso, la más conocida tal vez es la absorción. Entonces decimos, ven, ¿cuánto es la absorción de ese bloque de concreto? ¿Cuánto es la absorción del concreto? ¿Cuánto es la absorción de un mortero? Y es porque es una propiedad muy fácil de medir en relación con la absorción. La absorción necesita unos equipos especiales que no tienen todas las universidades ni laboratorios que prestan servicios. Entonces medimos mejor otra propiedad que se llama absorción de agua. Pero igual podría llamarse absorción de CO2, absorción de metano, absorción de vapor de agua y otras propiedades. En este caso nos vamos a concentrar en la absorción del agua líquida. Entonces, esta propiedad sí la medimos de forma más corriente o más común. En ese sentido, lo que hacemos es que es muy fácil. Tomamos un material que fue secado bajo ciertas circunstancias, le retiramos el agua, lo colocamos en agua bajo determinadas circunstancias y calculamos la diferencia de peso a cuando estaba seco, que es lo único constante, y a cómo está en el momento en que lo retiramos del agua, para medir precisamente el porcentaje de humedad o el porcentaje de absorción cuando estamos calificando la calidad de los materiales. Entonces, es una forma fácil, barata, rápida de medir la absorción y lo mide en un periodo determinado. ¿Cuál es el punto clave aquí que quiero que se lleven como un primer mensaje? Porcentaje de absorción no es una característica intrínseca del material. Depende del método. Si cambiamos el método y la forma de medir, cambia el porcentaje de absorción. Yo creo que más de una persona en este momento debe estar diciendo que está diciendo este señor, pero es muy fácil de comprobar. Si ustedes cogen una norma de ensayo y dice sumerjan agua después de secado el horno a masa constante con una variación de menos del 0.5% y después déjenlo enfriar y después colóquenlo en agua por 24 horas y mida el estado saturado superficialmente seco, les da un valor. Si lo dejan 48 horas, les da otro valor. Si lo dejan un año, les da otro valor todavía mucho mayor. Entonces, no es una característica intrínseca del material que dependa del material, sino que depende del método de ensayo. Porque es una forma fácil, rápida, barata de medir la absorción, que es otra propiedad muy distinta a la absorción. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Ahora, también depende del método de ensayo, porque yo les puedo decir qué agua estoy secando, qué agua le estoy sacando al material cuando lo seco. Cuando hacemos un secado a 100 grados centígrados sale el agua libre, o 110 grados centígrados sale el agua libre, pero adentro queda el agua capilar. Porque esa agua capilar necesita más energía para poderla retirar del sistema. ¿Cuánto? Dependiendo del material, pueden ser 130, 140, 200, 210 grados centígrados. Entonces, si ustedes lo ven seco, para secar el material hay que decidir también con el método que estoy empleando. Para decirlo de otra forma, no hay materiales totalmente secos. Siempre tendrán un porcentaje de humedad, que depende del método de ensayo con que extraiga el agua, el método de secado. Y
Así, lo mismo pasa cuando aumento la temperatura del agua, como en el caso de los materiales cerámicos. La absorción se mide poniéndolo en agua hirviendo por un rango determinado de horas, normalmente 4, 6 o 2, dependiendo del material, y después se apaga la estufa, como haciendo sopa de cerámica. Y se deja reposar por 24, 48, unas cuantas horas, dependiendo del método de ensayo, y ahí sí se mide la absorción. Entonces, cambio la temperatura del agua, cambia el resultado. Pero también hay métodos que cambian la presión en la que pongo el material y a la presión en la que coloco el agua. Yo puedo poner el material en una campana de vacío, secarlo y después por un tubo rociarle agua cuando estoy liberando la presión, y esa agua va a penetrar a sitios mucho más ocultos del material y va a dar un valor de absorción totalmente diferente. O puedo colocar el material dentro de un cilindro, agua, y presurizar ese cilindro y ponerlo, por ejemplo, a 2 atmósferas o a 5 bares o a cualquier otra presión, y también va a cambiar el valor de la absorción. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, la absorción está íntimamente relacionada con el método de ensayo, y por tanto, eso es muy importante conocerlo cuando está haciendo investigación o calificando la calidad de los materiales, porque tiene implicaciones diferentes. Interesante. Por lo menos a mí me parece increíble, porque también hay agua que está metida entre las partículas que componen el material, que se llama agua de composición, o agua que está dentro de los cristales, que también requiere otros procesos, otras temperaturas para poderla extraer. Pues, por favor, no cambien el método de ensayo, porque si no, los resultados no van a ser comparables. Cada material tiene su propia definición. Y aquí hay un ejemplo de eso. Y los que participaron en el reto León Portacred se dieron cuenta de que la absorción de agua varía con el tiempo. Porque en la medida que un material seco es puesto en contacto con el agua empieza a ingresar por el material y lo hace rápidamente al principio y después disminuye de velocidad. Simplemente porque al agua cada vez le da más dificultad desplazarse por la red de poros para poder llegar a profundidades mayores dentro del material. Entonces, ahora entienden por qué algunos ensayos, por ejemplo, uno dice, los agregados, pero los agregados son 24 horas, después de que los seco los meto en agua en 24 horas. La respuesta es sí, es correcto, según la STM, pero según las normas ACI se hace a las 18 horas, no a las 24. Porque ellos piden la absorción más o menos en este punto, y la otra norma lo mide en otro punto, y hay otras normas de ensayo que miden por allá adelante el porcentaje de absorción, porque depende del tiempo. Y en el resto lo pudieron ver simplemente. Y esto es lo que les comentaba. Yo suelo decir que cuando uno puede presumir de que sabe diseñar con mezclas de concreto estructural, me tiene que asegurar que las ha diseñado utilizando agregados livianos, como el Livitec, que es una arcilla expandida. Ese material, resulta que aquí está una gráfica típica de cómo se comporta en relación con su absorción. Es decir, la norma pide que se haga la lectura a 72 horas, y a las 72 horas, por eso saca uno el porcentaje de absorción de agua. Pero si uno deja el material, como es tan poroso, es liviano, flota en el agua, además, lo deja por mayor tiempo expuesto al agua, la absorción sigue subiendo al punto en que da un valor que es casi 4 puntos porcentuales por encima del valor determinado en la norma de ensayo. Y es una prueba muy fácil de hacer porque el método de absorción es muy fácil de medir. Entonces, ¿qué mensaje quiero que lleven hasta el momento? Quiero que lleven el mensaje de que esa absorción es una propiedad que depende del método de ensayo, y que precisamente no se puede modificar el método de ensayo porque el resultado obtenido no va a ser comparable contra lo que está en otros referentes.
o cuando lean un artículo de investigación que cambió el tiempo de exposición al agua, va a pasar lo mismo. La buena noticia es que lo mismo pasa con gases, lo mismo pasa con vapor de agua o con cualquier otro material que esté en estado líquido, como el aceite, o algo que esté en estado vapor, como el metano, por ejemplo, o el CO2. Bien. El reto Leon Fortacret lo que hizo fue medir otra característica asociada a la absorción del agua, con una palabra que a todos los puso a investigar, que se llama sorcibilidad. Hay otras traducciones del término, pero la palabra viene de una persona que empezó a estudiar todos esos fenómenos, algo inquieto, y dijo, a mí me parece interesante, es la pendiente de la curva de absorción. Y esa pendiente se llama sorptivity en inglés, que la mejor traducción posible que pueda hacer en castellano es sorcibilidad, es decir, la habilidad que tiene para absorber agua. En el reto Leon Fortacret, lo que los equipos concursantes hicieron fue diseñar la mezcla que tuviera la menor pendiente en esta fase inicial de absorción, porque hay otra medida que es la absorción tardía o secundaria. A mí no me gusta el término secundario porque parece menos importante, menos atractivo. No, es absorción tardía porque es un tiempo después de que inicia la exposición. Entonces también es de interés la absorción tardía, y le comentaba más temprano a los participantes del reto Leon Fortacret que esto es interesante para la durabilidad del concreto, porque hoy estamos empezando a entender que una cosa es la piel del componente, que característicamente se comporta con la absorción inicial, y otra cosa distinta es los 8 centímetros o más que hay adelante, más adentro del material, o el corazón mismo del concreto, porque la velocidad de ataque por agentes externos depende de el ingreso de agua por agentes agresivos, que atacan primero a quién, a la piel del concreto. Entonces, hay muchos trabajos de investigación que es un campo interesante y promisorio para poder entender los fenómenos de durabilidad del concreto. Es decir, dejamos de pensar en el elemento de concreto como una cosa maciza grande que todo responde igual, a entender que diferentes secciones del concreto tienen propiedades distintas por el proceso de colocación y cuidado. La piel, si está en la parte de abajo o en la parte de arriba, o está en el corazón mismo, igualito que pasa con los órganos del cuerpo humano. Entonces el concreto tiene zonas o pieles que reaccionan de manera distinta al medio ambiente, y por tanto podemos estudiar más bien la durabilidad dependiendo del origen del agente agresivo y cómo lo transporta el agua. Si viene de factores externos y entran en contacto con la cara del material, pues nos interesa estudiar la durabilidad de la piel. Es más, podemos ir y medir cómo está en propiedades de sorción la piel del componente, como quedó construido. Es decir, que involucra el diseño de la mezcla y el proceso constructivo. Y al dueño del proyecto, ¿qué le interesa? Cómo quedó construido, no cómo se batió en el laboratorio. Si ven qué oportunidad tan bonita de innovación. Y esto es un campo completo para explorar y adelantar en procesos de investigación. Los animo a que dirijan esfuerzos a estudiar esas componentes, porque nos hablan de la durabilidad de la piel, que es lo primero que vemos que se deteriora cuando hay un agente de origen externo. Un tema es que la sorcibilidad se puede medir por abajo o poniendo el agua por encima del material, lo cual nos permite hacer mediciones muy fáciles en la obra y en el laboratorio también, como lo hicieron en el reto Leon Fortacret. De hecho, esta es una imagen típica de las probetas que fueron ensayadas en la Universidad Javeriana, de alguno de los grupos. En este caso no alcanzó a leerlo, pero es uno de los grupos que participó, de los que hoy nos acompañan, y característicamente se saca esta curva, y la pendiente
de ajuste de regresión lineal de estos puntos es el valor que acompaña a la X, que se llama sorcibilidad, que es la pendiente de la curva. Mientras más grande sea la pendiente de la curva, más rápido absorbe agua inicialmente. Mientras más bajita, más despacio. Por tanto, ingresan menos agentes agresivos al reaccionar con el concreto cuando vienen de origen externo. Pero, oh sorpresa, resulta que hoy la medimos de manera simplificada o con variaciones para otras situaciones. Por ejemplo, me voy a referir en particular a el ensayo del tubo de Karsten. La 1585 es sorcibilidad del concreto, donde hicimos Fortacret, salió Fortacret el reto. Tubo de Karsten es una prueba rápida, ya la vamos a ver en detalle, o la tasa inicial de absorción de los ladrillos. Y para muchos de ustedes seguramente va a ser sorpresa que esa es la decisión de humedecer o no las piezas de mampostería de arcilla antes de hacer el muro. Dependiendo de la sorcibilidad que tenga el ladrillo, porque se mide a 60 segundos. Depende si hay que humectar o no una unidad cerámica antes de colocarla en el muro. Y hay muchos beneficios en no humectar la unidad en exceso, porque disminuyen las eflorescencias, disminuyen los procesos de lavado, y eso también es sostenibilidad. No estamos gastando agua sin necesidad para lavar la fachada. No estamos usando ácidos que después hay que entregárselos al medio ambiente después de la limpieza. No hay que exponer a los trabajadores a ácidos. Entonces, hay otras pruebas que también son de investigador o de investigación, que es el método ISAT, que es un método rápido que está en una norma también, la británica. Y en general, como toda sorcibilidad, está altamente influenciada cuando la medimos en la obra por el contenido de humedad de agua que hay, o de humedad que hay allá. Mientras más agua tenga, mejor va a ser la sorcibilidad. Pero hay que tener ciertas precauciones a quienes vayan a investigar. Entonces, resulta que si usamos la sorcibilidad y tal vez no lo sabíamos, para definir si mojamos o no mojamos las unidades de cerámica, para que no le absorban el agua al mortero y que genere una buena adherencia de la pieza para hacer el muro. De hecho, norma sismoresistente también dice cuál debe ser el valor de tasa inicial de absorción. La norma del producto también y procedimientos de construcción también lo explican en detalle. ¿Cuál es el problema? En las universidades ya no nos queda tiempo de dar cátedras de morteros y se volvieron los grandes incomprendidos. Y tampoco nos dan, excepto unas pocas universidades, cátedras de mampostería. Y resulta que en las obras salimos a construir morteros y mampostería como parte fundamental de los procesos de construcción de las obras. Y esto es algo que les explicaba de las pieles. La cara del concreto, en la medida en que se evapora, como interactúa con la forma negra, pierde o gana agua de la mezcla, lo cual permite que se generen unos canales por donde sale más rápidamente el agua, pero también por donde va a entrar más rápido el agua con los agentes agresivos. Y normalmente las pieles están definidas como los primeros 5 milímetros de espesor que dependen del mortero, porque todavía en ese espesor no están presentes los agregados. Y después empiezan a aparecer los agregados, y los agregados también tienen unas formas de interactuar con el agua cuando está fraguando y generan unos canales por donde puede circular más rápido, más despacio el agua. O sea que la sorcibilidad depende de la dirección del vaciado. Por eso, las normas de ensayo siempre dicen qué porción es la que se usa. Y rápidamente vamos a ir al tubo de Karsten. El tubo de Karsten normalmente lo utilizamos para hacer las pruebas de hidrofugación en las fachadas, pero resulta que es una forma fácil de medir la sorcibilidad inicial de cualquier material en la obra. Y lo que hacemos es obtener curvas como estas. De hecho, en este punto estoy enfatizando
cuando se mide la tasa inicial de absorción, que se mide en un periodo determinado. Y para que quede una línea recta, está raíz cuadrada del tiempo. Es un viejo truco para los que estamos formados en la vieja escuela de las matemáticas. A veces aplicamos ciertos trucos para volver lineales cosas que no son lineales. Entonces aplicamos logaritmos, exponenciales, raíces cuadradas, raíces puntas, para que quede una bonita gráfica en XY recta. Entonces, aquí ya podemos hacer precisamente esta ecuación. Sorción es igual a la pendiente de la curva multiplicada por raíz cuadrada del tiempo, y la obtenemos simplemente aplicando un truquito que es la raíz cuadrada del tiempo, y eso se vuelve lineal. Y ya no es una curva extraña como la observamos en la diapositiva anterior. Entonces, con el tubo de Carsten podemos ir a medir la sorcibilidad, la absorción de los materiales en laboratorio, como construyó, quedaron construidos en la obra. Y con eso podemos empezar con procesos de investigación a hacer vinculación con la durabilidad o con el mantenimiento. ¿Qué también el mantenimiento es? Sostenibilidad. Mientras menos mantenimiento, menos recursos nos gastamos para que la obra esté funcionando de manera adecuada. Y eso se llama, de alguna otra forma, sostenibilidad. El método ISAT es un poco desconocido. Tal vez el profesor Joaquín Avellán sí lo trabajó en sus estudios de posgrado. Recuerdo que conversé con él. Y el método ISAT es una norma británica, es un método algo extraño, porque supera de todos modos una dificultad que tiene el tubo de Carsten, y es que el tubo de Carsten es chiquitico. O sea, tiene una pulgada más o menos de diámetro en la campana, es chiquitico. En cambio, este es una campana grandota y entonces puede medir en un área más representativa de los materiales. Tiene muchas virtudes, pero también tiene muchas limitaciones. Y aquí hay un campo muy interesante también de investigación, porque nos permite medir la sorción, la sorcibilidad en materiales que tienen imperfecciones y defectos, y que tienen, para que sea representativa la lectura, tiene que hacerse sobre un área mayor. Se pueden hacer algunas modificaciones en el equipo de lectura y en otros tipos de componentes del equipo que podrían vincularse de manera muy interesante a procesos de innovación y de investigación en materiales de construcción. Pero más sorpresas. Les hablaba de la tasa inicial de absorción, la TIA. La TIA es precisamente la que nos permite determinar si una unidad de cerámica, un ladrillo cerámico, debe ser prehumectado o no antes de construir el muro. Si se encuentra por debajo de cierto valor, no hay que prehumectarlo. Si se encuentra por encima de cierto valor, hay que humectarlo hasta que llegue a un rango apropiado. ¿Por qué? Para temas de innovación y de investigación, el mortero de pega tiene unos requisitos de desempeño que están en función de la tasa inicial de absorción, que es una sorcibilidad. Cuando la sorcibilidad del material de la unidad de mampostería es muy alta y el mortero no tiene capacidad de retención, se daña la resistencia del muro. Aparecen fisuras, aparecen otro tipo de daños posteriores, y eso se vuelve importante. Y, por ejemplo, para quienes no lo saben, las unidades de bloque de concreto no se pueden prehumectar antes de hacer el muro. Se deben colocar tan secas como esté posible. Entonces son unidades que tienen altísima absorción, y la responsabilidad de no dejarse desecar, desorber, es exclusiva del mortero de pega. Y eso explica por qué cuando se están desbaratando muros o demoliendo muros en bloque de concreto, prácticamente sale limpio sin pega en la parte inferior de la unidad, y la pega se queda solamente adherida en la parte superior de la otra unidad que está por debajo. Porque cuando colocan el mortero, y aquí, Laura, te agradezco si haces un zoom en esta foto,
Cuando vayan a ver cualquier construcción en bloque de concreto o unidades de concreto, van a observar que siempre hay una mayor cantidad de agua en la unidad inferior y la unidad superior casi que ni marca mancha de agua. Eso quiere decir que el agua con partículas de cemento no está migrando para meterse en el bloque y hacer la cementación desde adentro. Y por eso tiene menos adherencia. Por eso disminuye la resistencia de los muros. No se pueden humectar los bloques de concreto por una razón característica de ese material, y es que tiene un cambio de volumen un poco más grande que el de arcilla. Cuando está saturado tiene su mayor tamaño posible, y cuando se seca tiene su menor tamaño posible. Y vuelve y se humecta, y él vuelve y se expande. Él vuelve y se seca, y vuelve y se contrae. Entonces, si uno pega el muro con todas las unidades saturadas, húmedas, el muro las unidades van a estar en su mayor tamaño. Cuando empiece a secarse, se va a contraer. Yo sé que esto suena raro, pero se va a contraer la unidad de concreto y va a fracturar la unión con la pega. Por eso es que no se pueden mojar las unidades del bloque de concreto. Y esta es una forma de entenderlo. De hecho, se han hecho muchos estudios también de tasa inicial de absorción aplicado a unidades de concreto, pero definitivamente la respuesta es la desorción, que es el antónimo de la absorción. Debe controlarse solamente con el mortero de Taylor. Porque cuando estamos haciendo concreto pasa esto. Se va desecando cuando no lo curamos de manera adecuada, cuando está pasando de estado endurecido, estado fresco, perdón, a estado endurecido, aparece una cantidad de microfracturas que modifican la absorción. Entonces, cuando medimos en campo la absorcibilidad, como quedó construido, podemos saber de manera comparativa con un concreto perfectamente hecho cuánto está alterando la durabilidad por cuenta de que por todas estas grietas son autopistas para el ingreso de agua. Y no se ven a simple vista, se ven en lupa, pero es suficientemente grande para que aumente el ingreso de materiales agresivos. Esto ya se lo expliqué y quiero pasar rápidamente entonces a la zona de preguntas. Laura, te agradezco si me compartes qué preguntas tenemos por el chat de los asistentes, también quienes nos acompañan en vivo, bienvenidos para las preguntas. Laura, tenemos una pregunta en vivo en el salón. Me va a salir un momento de cámara para acercar el micrófono. Dices, por favor, tu nombre y tu pregunta. Buenas noches, Juan Manuel Posada. La pregunta me va dirigida pues, a lo que será la absorción del concreto, el mortero, en base al agua, o a cualquier agente atmosférico que intervenga en el ambiente, pues, donde se está ubicada esta muestra. ¿Hay alguna propiedad física o química que, de los materiales, de los agregados, o más particularmente de las dosificaciones de que hagan que la muestra actúe casi que como una porcelana, que absorba la menor cantidad de agua posible, o de otro agente atmosférico? Es una pregunta espectacular. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no modelamos la absorción desde otro punto de vista más físico, químico, matemático? Precisamente porque hay como 5 mecanismos involucrados en la forma en cómo se transporta el agua dentro de los materiales. Porque hay los problemas de repulsión eléctrica, o sea, de cargas de los materiales, cargas positivas y negativas que se repelen, disminuyen o dificultan el paso de ciertos materiales. El agua es un dipolo, entonces ella no tiene problema. O sea, aquí estaba positivo, se gira y se pega un negativo. Bueno, pero aceites y otros materiales se comportan de manera diferente y empiezan a tener fenómenos de interacción. Entonces, distintos, si utilizaste un agregado de ciertos minerales a otros distintos, porque también tienen cargas diferentes. Depende de la capilaridad, depende de la presión, la temperatura y te podría dar otra cantidad de características que lo modifican. Entonces, hoy se vuelve tan complejo modelar la absorción por los materiales
y las variaciones de los materiales, que más bien lo que hacemos es desempeño verificado, es decir, no quiero saber qué fenómenos hay ahí, no voy a olvidar de los fenómenos, todos sabemos que están ahí y voy y los mido. Todos interactuando me dan un resultado, que fue lo que ustedes hicieron en el petróleo Portacredo. Espero haberte resuelto la pregunta. Muchísimas gracias. Laura, ¿alguna otra pregunta? Nos preguntan, ¿la solubilidad es mayor en la superficie que en la parte interna de las estructuras? Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, la respuesta es sí. Y se altera significativamente, o sea, esa diferencia cambia significativamente dependiendo de los procesos de curado del componente. Un material curado, en teoría, a la perfección, tiene en la piel la misma sorción y sorcibilidad que en la parte interior. Pero todos sabemos que en las obras eso no es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque no estamos en condiciones ideales ni perfectas. Hay viento, hay formaletas, hay momentos de retirar la formaleta y arrancar el curado. El curado es distinto en laboratorio que en la obra, y empiezan a ocurrir una cantidad de situaciones que modifican de manera importante lo que ocurre en el material, cómo quedó construido, es decir, el material en la obra, respecto a lo que medimos en laboratorio. Si las condiciones y el mundo fuera ideal, la piel debería tener exactamente las mismas condiciones, pero el mundo no es ideal. Y hay un segundo factor que lo trataba de explicar con las pieles. Ustedes observarán que independientemente del color del agregado que utilicen, la cara del componente siempre va a tener el color del cemento. Porque el cemento se acomoda contra la formaleta, detrás está la arena y adentro están los agregados más gruesos. En conclusión, hay una piel de unos 5 milímetros que está altamente concentrada en mortero, es decir, arena y pasta, que se comporta distinto que la parte interior del concreto. Por eso es importante entender hoy que la durabilidad, dando un paso más, está asociada a durabilidad de qué parte del concreto y a qué fenómeno. ¿Por qué se comportan de manera diferente? Muchas gracias. Muy buena pregunta. Laura, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Cómo volver los concretos más sostenibles sin usar cementos con bajas emisiones? Bueno, es una pregunta, no la capto del todo bien. Yo quiero reiterarles un mensaje que les daba al inicio de esta conferencia. Cemento sostenible normalmente lo asociamos a cemento con bajas emisiones de CO2. Está muy bien. Que hay que movernos hacia allá. Que eso tiene una cantidad de retos adicionales. También de innovación, porque en algunos casos se puede modificar la durabilidad. Ya les dije que la mejor sostenibilidad es que la obra dure lo que tiene que durar. Porque hacerla 2 veces, perdón, hacerla, demolerla, disponerla, volverla a hacer, es menos sostenible que hacerla bien una vez y que dure lo que tiene que durar. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo. Ahora, ¿con base en qué? Ahí viene la invitación a la innovación. Entonces, hay materiales como Fortacred, en este caso, que utilizamos en el retorno Fortacred, que disminuye la sorcibilidad. Y hay técnicas de formulación de concretos y que es lo que viene, es el futuro. O sea, hoy, de hecho, ni siquiera el futuro es el presente. Hoy ustedes van a un almacén resistente y les dan una receta. Tal tipo de cemento con tal relación a cemento, con yo no sé qué características. Entonces, ¿qué pasa si no tengo ese cemento? ¿Qué pasa si no tengo que usar esa relación a cemento? La mala noticia es que la relación a cemento no siempre garantiza por sí misma la durabilidad. Entonces, ¿a qué me refiero? Que vamos transitando hacia una nueva forma de diseñar las mezclas que se llama por desempeño verificado.
¿Qué es desempeño verificado? ¿Qué necesita para la obra? Dígame qué necesita y como diseñador de mezclas profesional. Busco el agregado que esté disponible, los agregados reciclados que estén disponibles, en la cantidad que me dé para verificar el desempeño, el cemento que esté disponible. No me pongan en relación con cemento, déjenme utilizar mi tecnología, mi know-how, mis patentes, déjenme hacer todo lo que yo sé hacer como profesional. Y usted quiere 5, yo le entrego 5. Máximo 5, yo le voy a entregar por diseño 3,5 para estar seguro. O sea, cumplo el 5. Pero no me pongan límites en la receta. Porque si ponen límites en la receta es posible que antes tomen el efecto contrario. Y que no dure lo que tiene que durar. O que no puedan usar recursos, por ejemplo, RCDs, residuos de demolición de la construcción. Entonces dice que tiene que ser agregado de NTC 124, la vieja, ya la cambiaron. Que tiene que ser agregado 9.5 sacado de la cantera o del río. Entonces no puedo usar RCDs. No tiene sentido. Déjenlo. Dígame qué necesita por el diseño, yo se lo verifico para que cumpla. Entonces, hoy la sostenibilidad en concreto, en particular, tiene un componente grandísimo que está asociado a, déjenme utilizar como formulador profesional para obtener la característica que quiere, resistencia, módulo de elasticidad. Hoy hacemos solamente resistencia. Y decimos, resistencia es un factor. Y seguro que no lo logra, no necesariamente. Pero hoy hacemos, déjenme libre el cemento, déjenme libre la relación agua-cemento, déjenme libre todo. Yo veré qué hago, formulo para cumplir lo que se necesita para ese proyecto en particular y poderlo construir de manera sostenible. Muy buena pregunta y me permite reforzar un mensaje importante alrededor de la innovación y la sostenibilidad basada en el desempeño verificable, que no es hagan cualquier cosa, es todo lo contrario. Haga lo que considere profesionalmente adecuado para verificando la propiedad que se requiere controlar para que las cosas duren lo que tienen que durar y resistan lo que tienen que resistir. Vale, gracias, Laura. Hay otra sesión de preguntas al final. Bien pueden enviárselas a través del chat o quienes quieran intervenir en la sala, quienes están presentes también. Bienvenidos. La última que les quiero presentar de aplicaciones de la sostenibilidad es tal vez la menos conocida, que se asocia con el mantenimiento o dicho en términos negativos el ensuciamiento. Yo sostengo que el ensuciamiento es una de las ramas de estudio de la ingeniería y de la construcción que parece poco atractiva. Es más bonito hablar de nanotecnología, de RCD, una cantidad de cosas. Sí, eso está muy bien, pero resulta que le aplican a la innovación y a la sostenibilidad de forma explícita, porque mientras menos ensucie, más normalmente está asociada a la durabilidad, porque depende de la solución del ensuciamiento. Y por otro lado, pues disminuye las actividades de mantenimiento, que también me jalan recursos. Entonces resulta que el ensuciamiento es poco estudiado y parece una rama muy poco interesante de los estudios de patología de la construcción o que se metan en los diseños y especificaciones de los proyectos. Porque normalmente el ensuciamiento, quien lo sufre o quien lo padece es el dueño de la obra, que normalmente no participa de la especificación del proyecto. Paradójico. Pero bueno, eso es otra discusión, esa es otra conferencia. Entonces, el ensuciamiento, todo el mundo dice, no, es que es una superficie plana, lisa. No, hasta en los vidrios tienen poros. Y en los poros, en la medida en que el agua arrastra suciedad, la mete dentro de los poros. Y esos poros son tan chiquitos que para decírselos fácil, el cepillo allá no entra. Por tanto, se va acumulando y se va encostrando la suciedad y va dañando el aspecto del material. Y ahí es donde tenemos que entrar a tomar decisiones de mantenimiento, o peor, colocar otro revestimiento encima porque se ve sucio. Sabiendo que eso lo podríamos diseñar como desempeño verificado en las características de la mezcla. Como todos son concretos arquitectónicos a la vista,
por favor, va a tener una sorcibilidad menor a tanto. Y eso me permite verificar o facilitar que no se ensucie la obra. O sea que no es solamente durabilidad. Por tanto, hay otros fenómenos como la pregunta que hicieron muy bien al principio, es que también la suciedad se adhiere y se ancla en las rugosidades. Hay otra que es depositada, esa se lava muy fácil cuando baja agua. Y hay otra que se pega por cargas eléctricas. Hay otra que se incrusta cuando hay materiales que se pueden ablandar, por ejemplo, por temperatura. Y llega una partícula de suciedad y se ancla ya y queda después abrazada por el material, no se deja limpiar. Y hay otras formas de suciedad que dependen del flujo de agua, desorción, el antónimo de la absorción, que vienen del material, humedecen la superficie, pasa la mugre, para decirlo ahora en términos genéricos, y como está tactoso, se pega y se van mostrando. Y la humedad también empapa las partículas, lo que hace que su superficie vuelva a atrapar las partículas encima, y ahí es donde forman las costras, el ensuciamiento. Interesante, distinto, y que conste que es sorcibilidad, torsión y su antónimo desorción aplicado al ensuciamiento. Se puede estudiar el ensuciamiento y se puede especificar los materiales para evitar o mitigar mejor el ensuciamiento, porque si no empezamos a tener estas cosas. Concreto arquitectónico, y eso tiene que tener especificaciones y problemas y que fabricación y de defectos, lo puede lesionar, lo que lo mancha y una cantidad de cosas. Y después me quedo con alta sorcibilidad. Empieza a llover y empieza a arrastrar agua con partículas desde otras partes de la obra, lo que se llama lavado negro, porque queda de ese color, porque deposita toda la contaminación atmosférica de otras partes, la deposita en el material por cualquiera de estos mecanismos. Muchos de ellos asociados a la absorción y la desorción. Y el resultado, entonces, es que tenemos una cantidad de materiales adheridos en la superficie que después se vuelven el sustrato para bacterias, hongos, algas, plantas, insectos, que aumentan la percepción del ensuciamiento. Y se vuelve un efecto dominó o en cascada. Ya ven por qué es interesante o importante y por qué los invito a el diseño por desempeño verificado. Porque eso eso no se logra con relación a agua cementina. Eso se hace con otras técnicas que un profesional experto en formulación de mortero y de concreto, así como quienes aceptaron el reto León Portacred, se pueden empezar a acercar a cómo verificar si la mezcla tiene baja sorcibilidad y por tanto va a tener bajo ensuciamiento y el concreto arquitectónico que nos soñamos por diseño en la maqueta y el render y al principio de la obra se veía muy bonito y después se ve así. Hay más cosas allá de la durabilidad y de la resistencia en los concretos y en los morteros, y son todas las propiedades que necesitamos para disminuir el mantenimiento y aprovechar y aportar a la sostenibilidad, y eso se logra por innovación y por investigación, a lo cual nos estamos invitando. Porque el lavado también depende, en las superficies horizontales ocurren varios fenómenos, porque cuando baja la gotera, asumamos que baja recta, lo cual no es cierto, que ya va de lado también, como en este caso, golpea y hay salpique que lleva suciedad y que se va a depositar en otro material donde va a haber sorción y va a absorber el agua con todo lo que traiga de material contaminante o agentes agresivos y va a ensuciar el material. Lo normal es que la lluvia caiga en dirección diagonal y el rebote tiene un ángulo muy distinto, y eso es por lo cual también entra agua por las celosías o por ciertos tipos de celosías cuando hay aguaceros fuertes. Y también genera lavados diferenciales por diferentes fenómenos que están en interacción.
En los elementos verticales ocurre esta maravilla. Cuando no está lloviendo, el aire deposita partículas en las superficies horizontales, lagrimales, portagoteras, alfajías, o simplemente volúmenes arquitectónicos. Y cuando llueve, el agua empieza a removernos y baja. Si está sucia el agua, empieza a depositarla donde ustedes ven ahora en color azul. Y hace un lavado diferencial. Peor, un lavado diferencial negro, o sea, que oscurece el elemento. Pero también esto es como si fuera un negativo, porque si tenemos el material sucio, el muro sucio, y chorrea agua limpia desde arriba, por donde chorrea, arrastra las partículas y hace un lavado diferencial limpiando y dejando el material. Normalmente los muros son blancos, entonces lo llamamos lavado blanco. Y característicamente ustedes, ¿por qué se imaginan que tienen forma de dedos? Esta es una conferencia de absorción. En la medida que el agua desciende, ¿qué va pasando con el material? Va absorbiendo agua. Eso significa que va disminuyendo el caudal. Y entonces ese río se va estrechando hasta que se vuelve un hito en la parte inferior. Interesante, porque si todo el material, si no tuviera absorción, no se verían esas manchas de forma de dedos, que los voy a invitar a que mañana quede luz, o cuando haya luz, miren la parte de arriba de todas las edificaciones y de todos los componentes, en las ventanas, en las cubiertas, en todas partes, y van a observar que hay lavado blanco y lavado negro por todas partes. Y es un problema grave de mantenimiento. Porque, insisto, en el lavado negro la partícula se mete allá en los poros, arrastrada por la succión o la absorción del agua, y cuando uno pasa el cepillo, las cerdas y los materiales que estamos empleando para la limpieza son capaces de entrar en esos poros y se sigue viendo oscuro. Y es un tema de diseño y especificación, diseño del material, diseño de los portagoteras, diseño de los componentes que no dejan que chorreen como los muros. Y para poder disminuir el mantenimiento. Algunos ejemplos, mientras se acuerdan mañana de ir a buscar el lavado blanco y el lavado negro y distinguirlo, fácil, aquí hay un buen ejemplo. Este es un caso típico, pero la suciedad que se deposita sobre este saliente corto, cuando llueve, el agua baja por acá o cae sobre él, arrastra y el agua no fluye de manera uniforme y va descendiendo en forma de dedos. Esto es un mortero decorativo que se hacía en granito lavado. Por tanto, tiene sorción. Por tanto, cuando baja el agua, la va absorbiendo el material y va formando el dedo. O van a observar cosas como esta. Arriba el portagoteras, el lagrimal con el portagoteras, empieza a entregar el agua con suciedad en la parte superior y empieza a descender y a formar los dedos, formar canales. Y nuevamente para quienes deciden la parte arquitectónica, las ranuras horizontales modifican el flujo. Por tanto, modifican el lavado. Y el tipo de material que especifiquen modifica la absorción y la absorcibilidad y por tanto modifican el ensuciamiento. El tratamiento de hidrofugación cambia el comportamiento, por tanto el ensuciamiento y esta aplicación de la absorcibilidad. O podemos ver casos como este. Entonces, columnas en concreto arquitectónico expuestas. Y uno va y habla con el diseñador y te da todo el aspecto conceptual de por qué las quería en su momento ver así. Lo que no quería es que se vieran como está en la foto. Es decir, que la suciedad que se acumula en el testero o el remate de la columna estuviera escurriendo y la columna va bajando el agua y va absorbiendo y disminuyendo el caudal y formando unas manchas horrorosas.
que ponen líos al equipo de mantenimiento del proyecto y que no se va a ver como queríamos que se viera y que vamos a invertir más recursos en lavar esos componentes. Es decir, vamos otra vez en contra de la sostenibilidad. Ni se diga de la viga, ¿cierto? Ni se diga lo que pasa en las vigas que también están expuestas, que se forman unos salientes cortos. Y esto es un ejemplo muy bonito que lo encontré y lo puse rápidamente para mostrárselos, porque los tratamientos que se aplican modifican el ensuciamiento. Y en este caso, alguien, no sé si estaba corto de presupuesto o corto de entender la absorción, aplicó un tratamiento de protección solamente en la parte inferior y entonces hay lavado negro horrible sobre el bloque en forma de dedos y cuando intersecta la superficie con el tratamiento de protección ocurre lavado blanco y ya no se observa y es peor el efecto tal vez, si se quiere. Entonces los tratamientos de protección no se pueden aplicar de manera selectiva como por ejemplo. Entonces ya para recoger, decirles que también ocurre en el mortero de la mampostería. Puede ser de arcilla o de concreto porque si tiene diferente sorción que la de la unidad de arcilla o que la unidad de concreto, el ensuciamiento va a resaltar las pegas, porque ahí se va a depositar el lavado negro cuando baja el agua. Y en las unidades de arcilla, en este caso, ocurre un lavado blanco y por eso no se observa la misma intensidad de mugre en esa superficie. Y todo eso está asociado a la sorcibilidad, que es una forma fácil, entre comillas, de medir la absorción, aunque es mucho más fácil, reconozco, medir el porcentaje de absorción. Y ahora entenderán también porque ciertos materiales se les exige por especificación de producto valores de absorción de agua, una forma barata de medir la absorcibilidad, muy bajita. Entonces yo suelo tomar el pelo diciendo por qué los orinales y los sanitarios se hacen en porcelana, porque tiene 0% de absorción, porque a nadie le gustaría el ensuciamiento en ese tipo de materiales. ¿Cierto? ¿Por qué los materiales que especificamos para fachadas tienen menos absorción? Ya saben por qué. Porque en exteriores van a estar expuestos al agua lluvia, a una cantidad de condiciones, contaminación, mientras más absorción, más ensucia. Y por eso permitimos que ese mismo material, pero puesto en interiores donde no va a estar expuesto a lavado diferencial, les permitimos un valor de absorción mayor. Todo eso, sin que ustedes lo supieran, quizá no lo supieran, está asociado al objetivo de nuestra conferencia de hoy. Y me va a permitir entonces derivar algunas conclusiones. Dentro de las conclusiones es que recuerden que el agua es un agente agresivo en sí mismo para muchos materiales y si no, pues transporta una cantidad de agentes agresivos que mientras más alta sea la absorción del material, más van a ingresar y deteriorarlo y atacarlo. De tal forma que el material va a durar menos de lo que debe durar. El agua es un agente que requiere ser controlado en toda obra. La necesitamos solamente en los puntos donde porque hay que tenerla ahí. Lavaderos, cocinas, duchas, baños. Pero por eso ponemos techos, por eso ponemos cámaras de desagües y impermeabilización de la cantidad de cosas para alejar el agua, porque el agua disminuye el tiempo de servicio. Y si no es que disminuye el tiempo de servicio, genera las condiciones para que otros materiales y sustancias y vida que no queremos dentro de la casa porque nos enferman, pues la mantenemos alejadita de la obra. Aunque sea un término relativamente desconocido y tenga varias traducciones en el castellano, a mí me gusta más torsividad. Es una propiedad importante que podemos medir y podemos diseñar para disminuir la sorcibilidad
para aquellos materiales que tenemos en contacto con el agua como un aporte a la durabilidad y a la sostenibilidad. Invitamos a investigar sobre este fenómeno tan bonito, implementarlo, mirar, pensar, hacer investigación, generar procesos de innovación que nos permitan mejorar nuestros procesos constructivos, que en últimas también tienen un impacto en sostenibilidad, pero más importante en el sostenimiento o en el mantenimiento de las obras, y que mientras mejor diseñemos y nos preocupemos por hacer las cosas bien, pues más bien van a estar nuestras obras y con mejor presentación. Ahora, ¿tenemos preguntas? Sí, hay varias en el chat, pero no sé si aquí alguno tenga una pregunta. ¿Alguna pregunta en sala? Ahora, vamos con las del chat. Entonces, Victoria en el chat nos pregunta, ¿en el concreto celular se comporta de igual manera? El concreto celular tiene unas características bien interesantes, porque no porque esté lleno de poros significa que tenga mayor sorcibilidad. Sin embargo, debo aclarar que los concretos celulares se pronuncian en plural. Hay concretos celulares, o sea, hay muchos tipos de concreto, por eso es plural, y hay muchos tipos de celdas o de celdas de burbujas que se incorporan. Unas son abiertas, otras son cerradas, y por tanto no puedo dar una respuesta genérica porque dependerá del tipo de tecnología que esté utilizando quien hizo el concreto celular, si es con celda cerrada o celda abierta. Esa es la misma razón por la cual no se puede aseverar a rajatabla que la inclusión de aire en el concreto le disminuye la permeabilidad, porque depende del tipo de burbuja y cómo estén conectadas las burbujas, y es decir, si son abiertas, cerradas, interconectadas o aisladas. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones porque aplica lo mismo cuando hay concreto con aire incluido, intencionalmente incluido, o concretos y morteros con concreto accidentalmente incluido, porque cambia completamente también el parámetro de sorción y de sorcibilidad. Muchas gracias, Victoria. Muy buena pregunta. Bueno, y Jorge Enrique también en el chat nos pregunta, ¿se ha establecido una relación entre la sorcibilidad y la permeabilidad en el concreto? ¿Pueden calificarse como características complementarias o excluyentes? Esa es una muy buena pregunta también. Muchísimas gracias. La permeabilidad es un término que no me gusta, así como secundario, ¿listo? Porque realmente cuando hacemos ese ensayo lo que medimos es la conductividad hidráulica. Es decir, medimos cuántos centímetros cúbicos de agua transitan a través del concreto por unidad de área, por unidad de tiempo. Y eso no es permeabilidad, eso es conductividad. Entonces yo prefiero el término conductividad. La conductividad la medimos sobre el elemento completo, excepto cuando se demora mucho tiempo y no podemos en el ensayo, que normalmente lo hacemos con 5 bares de presión de agua a lo largo de 5 días, y medimos la constante de conductividad hidráulica o constante de permeabilidad para que le guste más el término. Y se hace es con todo el componente. La sorcibilidad nos permite diferenciar las capas que tiene el concreto. Entonces podemos medir la sorcibilidad inicial, que depende de la piel, y podemos medir la sorcibilidad tardía, que también es una medida de conductividad hidráulica, pero en otros términos que hay en otras partes más internas del concreto. Entonces, para ciertos estudios puede ser una característica complementaria, y para otras la sorcibilidad no necesariamente es importante, porque es más importante, por ejemplo, la permeabilidad. Por ejemplo, el muro de un tanque. A mí me importa es cuánta agua pasa por toda la pared del tanque, no a qué velocidad pregnó el agua en la primera piel, la segunda piel y la tercera piel. Me interesa más es
en general cuánta agua pasa por todo el espesor del componente para saber si se me va a ver una abertura al otro lado o no. Perdurabilidad de la piel es más importante la sorcibilidad que la permeabilidad o la conductividad del agua, porque la sorcibilidad me empieza a dar indicativos de qué va a pasar en la superficie, que es lo que vamos a empezar a ver al inicio, deteriorándose cuando se trata de agentes agresivos de origen externo. Entonces, la respuesta para resumir es, en unos casos sí son complementarias, pero en otros casos es más interesante conocer la conductividad hidráulica o permeabilidad, si prefieren, y en otros casos va a ser más interesante estudiar la torsibilidad porque me explican fenómenos y comportamientos diferentes del concreto y del mortero. Muchas gracias. Muy buena pregunta. ¿Tenemos más preguntas, Laura? No, ya tenemos más preguntas en el chat. Bueno, agradecerles nuevamente su atención, su interés, su asistencia a este espacio, que esperamos sea de mucha utilidad para entender o identificar oportunidades para hacer investigación e innovación en los materiales de cemento concreto y, por qué no, en otras tecnologías que también utilizamos en las obras.